Muy buenos días, mi nombre es Karen Dayana Palencia Julio, el de mi compañera. Buenos días, mi nombre es Merlis Manga. La intención del día de hoy es realizar una entrevista al docente Freddy acerca de la metacognición, con el objetivo de identificar por medio de la entrevista cuáles son los estilos de aprendizaje, las técnicas y las estrategias metacognitivas que utiliza el docente para aprender y enseñar. Afectuoso saludo, mi nombre es Freddy Zulbana, psicólogo, soy docente orientador en la institución educativa Los Andes de Chicorodó, soy docente en la Corporación Universitaria Manuel de Dios. Bueno, iniciamos la entrevista con el docente. La primera pregunta es, ¿qué concepto tiene sobre el conocimiento metacognitivo o aprendizaje regulado? Bueno, para hablar sobre la metacognición es importante entonces referirnos a la etimología de la palabra. Meta, ir más allá. Cognición, cognición. Tiene que ver precisamente con todo lo que está dentro del pensamiento y dentro de todo el proceso de aprendizaje como tal. Metacognición es todo aquello que de alguna u otra manera nos permite tener una reflexión sobre nuestro proceso de aprendizaje, sobre la experiencia del aprendizaje. De alguna u otra manera podríamos decir que metacognición es aprender, ¿sí? A aprender. Entonces, de alguna u otra manera, la metacognición la podemos relacionar de manera directa con todo aquello que está dentro de esa reflexión que hacemos dentro de nuestras formas de aprendizaje. Perfecto. ¿Cree que tiene importancia en el ámbito educativo? Casi que de manera directa la asociación que hacemos con la metacognición está dentro del ámbito educativo. ¿Por qué? Porque precisamente es la que nos permite mejorar todos nuestros procesos con respecto al proceso de aprendizaje como tal. La metacognición como capacidad se asocia por lo general a la inteligencia, se asocia por lo general a todo lo que tiene que ver precisamente como con, ya lo habíamos dicho, con ese proceso de aprendizaje, a todo lo que tiene que ver con la planificación, el control y la evaluación de nuestros procesos de aprendizaje como tal. Entonces, claro, tiene una relación directa con todo lo que es el ámbito educativo. Tercera pregunta. ¿Qué tiene en cuenta a la hora de promover herramientas cognitivas con sus estudiantes? Pues a ver, como docente para mí lo más importante dentro de una clase es que los estudiantes generen preguntas a partir del conocimiento que se da dentro de la clase, que ellos mismos tengan preguntas acerca de qué es lo que se está trabajando, ¿sí? Que se genere todo tipo de cuestionamientos con respecto a las lecturas que realizan, con respecto a los contenidos que se imparten. Entonces, digamos que esa es la estrategia metacognitiva más importante que se puede realizar. Uno como docente también puede promover la metacognición desde las diferentes estrategias que, por ejemplo, en el caso de nosotros en las aulas virtuales, se incrementan en las actividades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los mapas conceptuales, con las preguntas que de alguna u otra manera ponemos para que se haga una interpretación acerca precisamente pues, como de los textos, ¿cierto? Que nos permita realmente tener una comprensión acerca de lo que estamos abordando y acerca de lo que estamos trabajando. Pero yo creo que la metacognición dentro del ejercicio docente, y en mi caso, es un asunto que está directamente relacionado con ese hacerse preguntas acerca de lo que es nuestro proceso de aprendizaje, sobre lo que entendimos, sobre las dificultades que tenemos, sobre las potencialidades y también sobre las dificultades con respecto al proceso de aprendizaje como tal. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el tipo de aprendizaje que debe ser más utilizado por los estudiantes de la educación virtual y a distancia? Miren, dentro de la educación virtual a distancia y sobre todo pues, como con las dificultades que nosotros tenemos a nivel del contexto, es fundamental el aprendizaje autónomo. Y hablar de aprendizaje autónomo es hablar de habilidades metacognitivas. ¿En qué sentido? Pues precisamente nosotros debemos tener la capacidad para regularnos con respecto a cómo aprendemos más fácil, qué distractores están dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí?
qué situaciones precisamente interfieren, de qué manera yo o qué técnicas de estudio puedo implementar en el momento precisamente de abordar las actividades que tengo precisamente en la plataforma, ¿sí? Entonces, casi que ese aprendizaje autónomo es hablar de manera directa de todo lo que tiene que ver con la metacognición como tal, ¿sí? Es esa reflexión crítica que se debe promover precisamente dentro de todas las habilidades cognitivas que nos permite el aprendizaje autónomo y precisamente en él las habilidades metacognitivas. Muchas gracias. ¿Cree que en el sistema educativo actual del país potencializan al estudiante a ser autónomo con su proceso de aprendizaje? ¿Cuál es su postura como docente universitario? Yo creo que claramente estamos en una crisis con respecto a lo que es la educación universitaria. Uno escucha docentes de diferentes instituciones a nivel nacional donde se evidencian grandes dificultades, sobre todo a nivel de comprensión de lectura, grandes dificultades a nivel de lectura interpretativa, lectura crítica como tal, ¿sí? Y que esto tiene pues una razón de ser, pues obviamente dentro de todos los procesos educativos, pero quizás porque no se promueven unas habilidades metacognitivas dentro de los estudiantes. Estamos acostumbrados a estudiar por una nota, pero no por un aprendizaje como tal. No tenemos conciencia sobre eso, entonces yo creo que ahí radica gran parte de las dificultades que tenemos en este momento a nivel de la educación universitaria. Entonces, ahí lo que tenemos que precisamente procurar es más lectura crítica, más lectura interpretativa, más lectura reflexiva, ¿cierto? Identificar cuáles son esas formas que tenemos para abordar los textos. Máximo, por ejemplo, nosotros dentro del ámbito de la psicología, ¿cierto? Que se supone que hemos de tener más herramientas críticas y reflexivas para abordar los textos, ¿sí? Entonces ahí es donde opera precisamente esa reflexión, que es lo que hemos venido precisamente haciendo énfasis con respecto a la metacognición, sobre esa forma en la que nosotros debemos abordar las diferentes temáticas y las formas precisamente de conocimiento en cada uno de nuestros ámbitos. Muchas gracias. ¿Considera que la metacognición puede hacer que un estudiante mejore en su proceso académico? Totalmente. De hecho, gran parte de las investigaciones que en este momento podemos encontrar, ¿sí? En los Estados Unidos sobre todo, que es donde se desarrollan más investigaciones en torno al ámbito educativo, se asocia de manera directa la metacognición, o los estudiantes que emplean precisamente la metacognición o son conscientes de la metacognición, a desempeños académicos altos o más efectivos o más eficientes, ¿cierto? No estamos hablando de resultados en cuanto a notas, ¿no? Sino en cuanto a aprendizaje como tal. O sea que una persona que sea consciente de la metacognición, que sea consciente de su proceso de reflexión frente al aprendizaje, siempre va a tener resultados óptimos dentro de su proceso de aprendizaje. Bueno, última pregunta. ¿Cómo pone en práctica la metacognición desde el ámbito educativo, universitario y escolar a través de su rol como psicólogo? Pues a ver, la metacognición yo creo que como para que la podamos llevar como a un plano de lo práctico, para que la podamos evidenciar precisamente con las diferentes actividades, le podemos mirar como varios como ejemplos, ¿cierto? Acerca de cómo podemos desarrollar o incrementar precisamente la metacognición como tal. Por lo general, ¿qué se le pide a los estudiantes para que tengan ejercicios metacognitivos? Que sean conscientes, ¿sí? Que ya lo hemos dicho, de esa forma que tienen de aprender. Por ejemplo, estamos estudiando inglés. Vamos a aprender una nueva palabra o una palabra diferente, ¿cierto? Que sea pues como un poco compleja para nosotros. Nosotros tenemos varias formas precisamente, ¿cierto? Por asociación, ¿sí? Con otra palabra con la que yo lo pueda identificar, y entonces ahí puedo activar todo lo que es la memoria como tal, o la puedo poner en un contexto, entonces ya recuerdo con mucha más facilidad precisamente esa palabra como tal, o la asocio con una imagen, ¿cierto? Entonces este asunto de la metacognición tiene que ver mucho también con los estilos de aprendizaje como tal, ¿cierto? Y pues se relaciona muchísimo también un poco pues con todo lo que tiene que ver con esas experiencias significativas de aprendizaje, ¿cierto? Todo aquello que revista de interés para la persona, y en esa medida precisamente se va a configurar
no solamente dentro del plano de lo memorístico, que es lo que estamos acostumbrados dentro de la educación, ¿cierto? Memorizamos un dato y se nos olvida, ¿cierto? Aunque eso también nos permite la metacognición, identificar, ¿cierto? Entonces yo puedo ser más hábil para identificar fechas, para identificar cierto tipo de asuntos. Por ejemplo, yo recuerdo con mucha facilidad las caras. Eso es un ejercicio metacognitivo, pensar sobre lo que es viable y lo que de alguna u otra manera tiene más funcionalidad pues como para mis procesos cognitivos. Pero yo, por ejemplo, nombres los olvido con mucha facilidad, ¿cierto? Entonces yo ahí ya tengo claridad sobre, ahí estoy haciendo un ejercicio de metacognición, ¿sí? Entonces con los estudiantes se promueven que puedan identificar precisamente todas estas características, ¿sí? Por ejemplo, en un texto, cuando yo leo un texto, sobre todo en psicología que leemos muchos, ¿sí? Yo lo que hago precisamente es identificar qué comprendí de ese texto, ¿cierto? Cómo lo puedo aplicar, qué preguntas yo puedo inferir a partir de eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos para un examen, muchas veces también lo que hacemos es, a partir de una lectura comprensiva, una lectura de estudio que realizamos, nos planteamos cierto tipo de preguntas sobre lo que nos podrían preguntar en un examen como tal, ¿sí? Entonces, todo este tipo de asuntos son los que promovemos de alguna u otra manera con la metacognición como tal. Bueno, profe, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Con todo gusto.